¿Tienes dudas sobre si te va a quedar pensión pública el día que te jubiles? ¿O si te llegará con los 800 euros de media que te podrían quedar en un futuro? Seguro que a estas alturas incluso te habrás hecho la pregunta de ¿planes de pensiones sí o no? Soy Alex Caballero, planificador financiero de Finanfox, y en esta mega guía voy a hablarte de todo lo que necesitas saber sobre los planes de pensiones. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? Y las mejores alternativas a estos productos. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te hablaré del mejor plan de pensiones que lleva acumulado más de un 100% de rentabilidad en los últimos 5 años. Así que, ¡empezamos! Antes de entrar en materia, vamos a ver rápidamente qué es un plan de pensiones. Un plan de pensiones es una herramienta o un producto financiero que básicamente sirve para acumular dinero y hacer una especie de pensión privada el día que nos jubilemos. Básicamente es como una hucha donde nosotros vamos metiendo dinero, pero que no podemos abrir hasta que nos jubilemos, aunque luego veremos que hay algunas excepciones a este tema. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que cuando nosotros pensamos en un plan de pensiones, casi siempre pensamos en el banco. Pero realmente el que puede hacer un plan de pensiones es la aseguradora. Por ley un banco no puede, pero sí lo comercializa. Con lo cual esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hay que tener en cuenta que puede que nos metan alguna comisión porque el banco comercialice este plan de pensiones. De hecho, si ya tienes uno, por ejemplo, con la Caixa, lo tendrás con Vida Caixa. Si lo tienes con el Santander, con Santander Seguros y Reaseguros S.A. y así sucesivamente. Entonces, hay que tener en cuenta que el banco sirve de comercializadora a la aseguradora correspondientes. Ni más ni menos. Como hemos dicho al principio, un plan de pensiones es un producto de cara a jubilación, con lo cual su filosofía es largo plazo. Pero hay que tener en cuenta que se puede tocar antes, aunque no es mucho más flexible que eso. Como primero y principal, yo no puedo tocar mi plan de pensiones hasta que mínimo no hayan pasado 10 años desde que lo hice. Esto se introdujo en la reforma fiscal de 2015, donde todos los planes de pensiones anteriores a 2015, es decir, imagina que yo tengo el plan desde 2003, pues yo no puedo tocarlo hasta mínimo 2025. A partir de ahí, todos los planes de pensiones que empezaron 2016, 2017, 2018, por ejemplo, todos esos tienen que contarse 10 años hacia adelante para poder empezar a tocarlos. Pero antes tiene que pasar una de las siguientes opciones que verás en pantalla. O incapacidad laboral, o parado de larga duración, o que me hayan desahuciado de mi vivienda habitual, o que tenga gran dependencia o dependencia grave, o que tenga una enfermedad grave o fallecimiento, que encima no lo toco yo, sino que lo tocan mis herederos. Así que, como ves, es un producto de ahorro, pero muy poco flexible, así que hay que tenerlo en cuenta antes de hacerlo. Hemos hablado de cuándo puedes tocar el dinero del plan de pensiones. Pero como te habrás dado cuenta, si tocas ese dinero no te vas a ir de rositas, porque sabes que Hacienda siempre pone la mano. Y de hecho seguramente te haya llegado alguna noticia o alguna historia para no dormir de alguien que tocó el dinero del plan de pensiones y Hacienda le pegó un palo bastante gordo. ¿Cómo tributa un plan de pensiones? Un plan de pensiones tributa por IRPF. Pero aquí merece la pena hacer un descanso y hablar de una característica que siempre resaltan en los bancos, que es la desgravación. ¿Eso qué significa? Que de lo que tú aportas al plan de pensiones anualmente, Hacienda te devuelve una parte en tu declaración de la renta. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para que la herramienta sirva para desgravar en condiciones, mínimo tendrías que estar aportando unos 2.000, 2.500 euros al año como poco, para que te compense tener ese dinero ahí paralizado y sin poderlo tocar mínimo 10 años, como hemos hablado antes. Entonces, hay que tener en cuenta que, como te he dicho, los planes de pensiones tributan por IRPF. El IRPF es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más ganas, más pagas.
va desde el 19% al 45%. ¿Qué pasa? El año que tú rescatas el plan de pensiones, Hacienda entiende que has ganado lo que tenías dentro además de tu sueldo. Es decir, se suma todo. Con lo cual, si tú tenías un tramo mediano, entre medio de toda la tabla, se te puede ir al más del 45%. Entonces, Hacienda, ahí digamos que estarías ahorrando una parte para ti y otra parte para Hacienda. En cuanto al tema de los tipos de rescate, hay tres formas de rescatar un plan de pensiones. Una que es en forma de capital, es decir, todo lo que hay dentro lo saco. Esta es la parte más perjudicial porque ahí es donde Hacienda te pega un palo muy grande. Otra que sería en forma de renta, que ya puede ser vitalicia o temporal, que es, digamos, como lo que hay dentro del plan, distribuirlo en varios años e ir sacando poco a poco el dinero para que el palo de Hacienda sea más pequeñito. Y otra forma que es mixta. Una parte la saco en capital y otra parte la troceo. Así digamos que si te hace falta una parte del dinero para, yo que sé, acometer una reforma en tu casa, comprarte un coche o lo que sea, lo sacas y el resto del dinero lo vas dividiendo y así el palo de Hacienda es un poco menor. El 90% de los planes de pensiones no supera la rentabilidad que da la deuda española. Esta es una noticia de 2018, pero que está plenamente vigente, incluso ahora en épocas de crisis. ¿Esto qué significa? Que la media de los planes de pensiones en los últimos años no supera el 3%. Entonces, si yo estoy teniendo un plan de ahorro donde casi supera por muy poquito el IPC, que es de un 2 y pico por ciento anual, ¿para qué me sirve? Hay que tener en cuenta que, según la Dirección General de Seguros, hay más de 1.200 planes de pensiones registrados, o sea que hay bastante donde elegir. Pero esto es como todo, hay muchas opciones, pero hay que saber ver cuál es la que más encaja. Una cosa sí te digo, huye de los planes de pensiones garantizados. A mis clientes siempre se los digo, cuando te están diciendo que el plan de pensiones es garantizado, te garantizan que vas a perder pasta. ¿Por qué? Porque los garantizados están en torno a un 0,5 o 0,6 y el IPC está en un 2 y pico, entonces ¿para qué lo quiero? Puede ser interesante cuando me quede un par de años para jubilarme o para rescatar el plan. Entonces sí, ahí aseguramos y sin problema. Pero si tienes 30, 35, 40 años, ¿para qué te vas a hacer un plan de pensiones garantizado? No tiene mucho sentido. Ahora bien, como te dije al principio del vídeo, hay excepciones. Obviamente, entre más de 1.200 planes, tiene que haber planes buenos. Y hay uno que está destacando por encima del resto en los últimos 5 años. Fíjate en la imagen que estás viendo ahora en la pantalla, donde a día de hoy está dando más de un 16% de rentabilidad en 2020 y en los últimos 5 años ha dado más de un 100% de rentabilidad acumulada. Eso significa que de media cada año ha dado un 20% de rentabilidad cada año, porque si da más de un 100 entre 5 es un 20% anual. Esto es de media, obviamente, pero es un plan que funciona muy bien. Si quieres ver si este plan puede encajar con tu planificación, debajo de este vídeo te dejo un enlace para que reserves una sesión gratuita de planificación financiera con nosotros. Y ahí te hablaremos de este plan y de otras cosas para ver cuál es la mejor planificación y ayudarte a que tu dinero trabaje para ti. Además de esto, hay que tener en cuenta que no solamente hay que fijarse en la rentabilidad, sino también en las comisiones de los planes de pensiones. Pueden llegar a más de un 1,5 anual, con lo cual hay que tener en cuenta, por un lado, la rentabilidad, que es bruta, y luego las comisiones que te aplican. Es decir, a la rentabilidad que te dé hay que quitarle las comisiones para ver efectivamente cuánto es lo que te quedas. Y eso ya directamente sería lo que nosotros ganaríamos cada año. Con lo cual, importante, la mayoría de planes de pensiones y sobre todo los que te ofrece tu banco casi seguro que no interesan y solamente interesan unos cuantos, pero si sabes encontrar cuál es el bueno, puedes sacar mucha rentabilidad por tu dinero. Ya hemos visto las características principales de los planes de pensiones, pero hay un par de ellas que no se suelen decir, pero que hay que tener muy en cuenta. La primera es,
ten cuidado con los regalos que te hace tu banco. Parece mentira que a día de hoy todavía estemos hablando de esto, pero por una televisión, por una vajilla, por un ordenador, te pueden estar manteniendo obligado en ese plan de pensiones como poco 2 años. Pero es que hay incluso ofertas de vinculación que llegan a los 8 años. Tú imagínate tener tu dinero, que un plan de pensiones como mínimo tienes que mantenerlo 10 años para tocarlo, pues de esos 10, 8 en un plan de pensiones obligado y que encima no dé más del IPC. O sea, es casi mejor, ahí sí sería casi mejor dejarlo en la caja de zapatos o debajo del colchón. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa, los planes de pensiones son embargables. Sí, embargables. Esto significa que si tienes una deuda con tu banco, con Hacienda, con la Seguridad Social o con el panadero de debajo de tu casa, puede acudir al juez y pedirle que liquide tu patrimonio y en lo que hay en el plan de pensiones lo pueden tocar. Entonces, esto es algo a tener en cuenta porque ese dinero es también embargable. Es posible que tus acreedores puedan ir contra él. Hemos visto todas las características de los planes de pensiones y te dije al principio del vídeo que te iba a decir las mejores alternativas a estos productos. Y las mejores alternativas son los PIAs, Plan Individual de Ahorro Sistemático. Ya hice un vídeo sobre estos productos que te dejo aquí arriba y en la descripción. En ese vídeo, a grosso modo, te hablo de que son unos productos líquidos desde el mes 13, puedes meterle mano con más facilidad, además hay que tener en cuenta que son inembargables por ley y, sobre todo, pagan impuestos solo sobre los beneficios, pero que incluso hay una opción para rescatarlos sin pagar nada de impuestos a Hacienda. Lo dicho, si quieres más información, ahí te dejo el vídeo para que vayas a verlo y entiendas por qué son la mejor alternativa a los planes de pensiones. Y hasta aquí el vídeo sobre los planes de pensiones. Entonces, ¿planes de pensiones sí o no? Yo creo que ha quedado bastante claro, pero te lo resumo. Si tienes un plan de pensiones, yo te recomiendo que si necesitas desgravar, sigas manteniendo el plan de pensiones, pero sobre todo que lo traspases a otro plan que te dé más rentabilidad sobre tu dinero. Porque te va a servir cualquier plan para desgravar, pero si además genera buena rentabilidad, mejor. Pero si no tienes todavía un plan de pensiones, huye de él. Vete, no firmes nada relacionado con un plan de pensiones y si quieres hacer una herramienta de cara a jubilación, los PIAs son la mejor opción. Tienen más ventajas fiscales, tienen más flexibilidad y al fin y al cabo te puede servir incluso para otras cosas. Así que mi recomendación es esa. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete, sobre todo dale a la campanita para que te lleguen todos los vídeos que subimos. Si crees que le puede ayudar a alguna persona que esté pensando o tenga un plan de pensiones y hacerse uno tal, compártelo sin problema. Y sobre todo, si quieres que te ayudemos a ver cómo planificarte mejor a nivel financiero, debajo de este vídeo verás un enlace para poder reservar tu sesión de planificación financiera totalmente gratuita, donde te ayudaremos a hacer un plan de acción personalizado y veremos qué herramientas son las que mejor te encajan según tu planificación. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.